Presente exposición trata acerca de la clasificación y la ordenación de la vegetación. Nuestro grupo está conformado por Daniel Alejandra Tenjo, Luis Emanuel Rodríguez, Johan Sebastián Solórzano, Diego Alexander Junco, Kerlin Han Zambrano y Santiago Gamboa Cárdenas. Nos vamos a entrar un poco en el ámbito histórico y vamos a asociar algunos conceptos. Entonces, comenzando en 1808 con Alexander von Humboldt, que reconoció la existencia de una estructura fisionómico-estructural. Y estos grupos que están conformados por grupos de especies asociadas. Estos grupos son llamados asociaciones y tienen a una especie dominante. Después, Griesbach, en 1838, introdujo el término de formación fitogeográfica. Como ejemplo, tenemos diferentes tipos de bosque o pradera, entre otras. Entonces, esta formación fitogeográfica se desarrolla a partir de caracteres fisionómicos o florísticos. En cuanto a los caracteres florísticos, se puede tomar como ejemplo un robledal, en donde la taxonomía, o sea, su familia de especies asociadas, es la misma. Y en carácter fisionómico, se puede asociar a las condiciones ecológicas, y se puede dar un ejemplo como lo es un manglar. Warren en 1909 introdujo el término de formación y lo diferencia de la asociación, teniendo la asociación como una comunidad florística que parte de una formación. Y la formación es una expresión determinada por condiciones de vida, condiciones ecológicas y climatológicas, en donde no hay una diferencia florística, o sea, la taxonomía no tiene relevancia. Ronquier consideró que la asociación y la formación pertenecen a una misma unidad, y ya en 1939 se hizo una consolidación de estos dos términos publicada por Richard. Entonces, donde la asociación es el grupo de unidades de muestra eh, regidas por una o dos especies, sin tener relación florística, sino más bien relación fisionómica. Y formación es el conjunto de varias asociaciones. Whittaker eh, tiene como el mejor ejemplo del concepto de asociación y de formación, en donde dice que una formación está reconocida por la fisionomía y reconoce seis tipos de formación: bosque, matorral, arbustal, pastizal, semienierto y desierto. Y ya para terminar, hablaré de Frederick Clement, que tiene el concepto, o bueno, creó la visión de que cada comunidad o cada asociación trabaja como un super órgano, en donde toda la comunidad trabaja de una misma manera. Él también desarrolló la teoría de la asociación ecológica y el proceso de formación clímax. Teniendo este concepto de formación clímax, él define el concepto de asociación como un concepto en donde el clímax rige las condiciones de vida de cada comunidad y en donde están en equilibrio. Vamos a seguir con el concepto de clasificación, en donde primero tomamos que el planeta tiene mucha variedad de especies vegetales. Al tener tanta variedad, se generó la necesidad de separarlas y de caracterizarlas. Entonces, ciertos ecólogos y diferentes personas a través de la historia generaron clasificaciones eh, prácticamente físicas y consideraron ciertos conceptos, donde los individuos van a ser los objetos que vamos nosotros a clasificar, las características van a ser esas cualidades, esas propiedades que describen a los individuos, las poblaciones va a ser el grupo o el conjunto completo de individuos y las clases van a ser los grupos de individuos que están conformados porque tengan las mismas características y asimismo se van a diferenciar de otras clases. Las características que debe tener una clasificación es primero que debe ser simple, debe ser un lenguaje que todos puedan utilizar, debe procurar por esto ser un lenguaje universal que pueda entenderse en cualquier país o que otros investigadores también puedan usarlo. Debe abarcar un gran número de características para diferenciar a las clases y así que no queden individuos sobrando o por fuera de las clasificaciones. Y por último, debe tener grados de diferencia que permitan una clasificación jerárquica para poder diferenciarlos y separarlos en subgrupos o clases. Los criterios para hacer una clasificación, el primero de ellos es un criterio fisionómico. Las clasificaciones se comenzaron a hacer según este criterio fisionómico. Tenemos grandes exponentes como Alexander von Humboldt o como Griesbach, el cual definió el concepto de formación fitogeográfica. Hacía referencia a que una sabana aquí en América iba a ser igual que una sabana en África, porque tenía la misma apariencia. Sin embargo, se necesitaba aún más ahondar
criterios, y por eso aparece la escuela de Zurich-Montpellier con su mayor exponente, que es Josias Braun-Blanquet, el cual propone el modelo de composición florística y define el concepto de asociación como la unidad básica para clasificar la vegetación. Es necesario, de este modo, conocer las especies para poder clasificarlas y saber separar asociaciones y diferenciar comunidades. El próximo criterio son criterios dinámicos. Este hace referencia a la etapa sucesional en la que se encuentra una comunidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Whitmore, que separaba las especies entre pioneras y especies clímax. Por último, tenemos el criterio de la forma biológica, y un exponente de este criterio es el señor Ronquier, que hace su clasificación según la posición de las yemas en el individuo para adaptarse a la época desfavorable. Los sistemas de clasificación se dividen en dos grandes grupos: los informales, que usan datos cualitativos para hacer las clasificaciones. Estos usan criterios fisionómicos, estructurales o florísticos, y por ello, como decía antes, fueron los primeros criterios que se usaron para hacer la clasificación porque era lo más evidente. Por otro lado, está la clasificación formal, que usa datos cuantitativos y se subdividen en aglomerativos y divisivos. Las cuales, primero, para determinar los individuos a clases existentes, o segundo, crear clases a partir de la formación obtenida, y esta es la que más se va a utilizar, puesto que hay mucha variedad de especies. También tenemos las técnicas de clasificación, las jerárquicas y las reticuladas. Entonces, las jerárquicas nos van a determinar rangos de clasificación, los cuales dentro de ellas van a haber clases pequeñas. Y en la reticulada, aquí las clases van a tener el mismo nivel. Bueno, entonces ya con el método de clasificación pueden ser divisivas o aglomerativas. En las divisivas vamos a hablar de que comenzamos con la población completa, la cual vamos a ir subdividiendo cada vez más en clases más específicas y mucho más pequeñas. Entonces, enseguida tenemos la aglomerativa, nos vamos a iniciar ya con los individuos, en donde ellos se van a unir por la similaridad que hay entre ellos. Esto nos lleva a que haya una clasificación según el número de características, en donde los monotéticos se van a utilizar para las divisivas, puesto que aquí solo vamos a utilizar una característica para cada subdivisión. Y también van a estar los politéticos, que se van a utilizar para las aglomerativas, puesto que aquí se van a utilizar una o dos características a la vez para determinar las clases. El procedimiento para hacer una clasificación parte de los criterios de Rangel y Lozano. El primero es la selección del sitio característico, donde tenemos en cuenta criterios geográficos y geomorfológicos. Después de esto hacemos una fotointerpretación y reconocimiento aéreo de los sitios seleccionados para poder observar cuáles son las diferencias o variaciones de la vegetación. El tercero es la ubicación de los transectos en dirección donde se presente la mayor variación de la vegetación. Luego de esto hacemos una identificación y diferenciación de las comunidades a lo largo de cada transecto, y se hace un establecimiento de las parcelas. Luego de esto determinamos las comunidades vegetales según la fisonomía, según la estructura y composición florística. Luego de esto hacemos una interpretación de las parcelas de acuerdo a sus similitudes, diferencias, para poder establecer las clases y tipos. Posteriormente definimos el tipo de grupos diferenciados. En este criterio tenemos en cuenta los criterios geográficos, geomorfológicos, la estructura y la composición. Luego de esto hacemos una cartografía donde nos permitirá identificar cuáles son las clases vegetales encontradas. Hablando de clasificación a nivel mundial, comenzamos con Forbes, de 1971. Entonces, Forbes define esta clasificación de manera jerárquica, en donde sus componentes es la estructura y el funcionamiento. Para avanzar esta clasificación, él toma la distribución horizontal y la cobertura de la vegetación, y divide esto en 4 rangos. El primer rango hace relación a la cobertura, y en donde se encuentra la vegetación cerrada, la vegetación abierta, la vegetación dispersa o desértica. Esto hace referencia a la aglomeración, o en conjuntos están las copas o la cobertura de la vegetación. El segundo rango se divide en 31 clases de formación, en donde toma el hábito de la planta y la altura. El tercer rango entonces toma grupos de formación teniendo en cuenta la periodicidad del follaje. Esto se refiere a que si el follaje es perennifolio o si es caducifolio. Y el último rango
es donde destaca la textura de la hoja. Y acá entran cosas como la textura, la forma de la hoja, el tamaño de la hoja, si es mesófila, micrófila o megasófila. Ventajas, bueno, ya teniendo en cuenta que usa una jerarquía igual para todas sus clases, entonces es fácil para organizar información y cartografiar la vegetación con patrones de gestores ambientales. Y como acá podemos ver un ejemplo de cómo sería la clasificación. Entonces vamos a tener la clasificación de Lancelot, que fue un botánico muy conocido que quería como caracterizar la vegetación de una comunidad específica. Entonces lo que hizo fue unir dos conceptos, podríamos decirlo así, que son los estratos y las formas biológicas. Al unir eso, él propuso diferentes letras y símbolos para poder caracterizar esta vegetación. Entonces, lo que hizo él fue plantear tres elementos primarios para la estructura, en donde son las formas de crecimiento, la estratificación y la cobertura, y asimismo generó pues seis clasificaciones. Seis ítems para clasificar. Entonces, tenemos lo que es el biotipo, que nos va a determinar las formas biológicas, si es árbol, arbustos, bases, etcétera. El tamaño, que va a hacer énfasis en la estructura vertical, o sea, en la altura del individuo. Ya está la cobertura, entonces nos va a determinar si son en grupos, si son continuos, descontinuos, y aparte le hace mucho énfasis en las hojas, en su funcionalismo, que hablamos de superioridad, en el tamaño de las hojas y en la textura de estas mismas. Entonces, a continuación, vamos a ver diferentes ejemplos. Uno fue que él hizo, que se llama estructura y funciones del bosque naturales con canal. Bueno, este fue elaborado por Lancelot. Aquí vemos que no tiene pendiente, no nos caracteriza, no nos indica la altura, pero pues sí podemos saber que hay una herbácea, generalmente todo con perifolio, y que hay uno que es membranoso, el que vamos a ver, es el mejor ejemplo de cómo hacer un dendrograma. Bueno, añadiendo que a partir de que él hizo esa clasificación, esto dio espacio a que se pudieran comparar diferentes vegetaciones de diferentes localidades, de diferentes regiones. Entonces aquí podemos ver un dendrograma, el cual está bien hecho, pues que tiene la pendiente, que es un factor muy importante, tiene la lista de las especies utilizadas, igualmente cada una tiene su código, y pues generalmente lo que haces para no como simbolizar todas las especies que estaban en esa parcela, tú vas a escoger las más significativas. Aparte de esto, él realizó una clasificación bioclimática, en donde él determinó primero que había una biosfera, que es como lo más grande que hay, la cual se dividía en biocloros, en biociclos, disculpen. Entonces, este es el agua salada, agua dulce y la tierra, y estos mismos se dividen en unos biocloros que él reconoció como sabanas, pastizales, desiertos, bosques. Entonces, él para desarrollar esta clasificación, esta es una clasificación jerárquica. Entonces, él lo que hizo para realizar esta clasificación fue añadir lo que es la precipitación y la temperatura, y aparte que él reconoció 10 clases de formación, añadiendo las que hizo von Faber. La clasificación de Christensen-Rouquier. Él fue un ecólogo y un botánico danés. Básicamente lo que planteaba era una clasificación según la forma biológica que estaba basada en la posición de las yemas en la planta y la adaptación que éstas tenían en la época desfavorable para sobrevivir. Es una clasificación basada netamente en la forma biológica. Aparte de esa clasificación, hace primero una clasificación basada en el área de las hojas, haciendo así 6 clases, las leptófilas, que son las más pequeñas, y va subiendo exponencialmente con nanófilas, micrófilas, mesófilas, macrófilas y megáfilas. Empezamos a ver la clasificación de la que les hablaba de la posición de las yemas. La primera son los individuos fanerófitos, que son aquellos que tienen las yemas por encima de 25 centímetros del suelo. Son típicas de ambientes cálidos y húmedos y se subdividen en megafanerófitos, mesofanerófitos, microfanerófitos y nanofanerófitos. Básicamente estos son individuos arbóreos. Después de los fanerófitos están los caméfitos, que tienen las yemas a menos de 25 centímetros del suelo. Son típicas de ambientes fríos y secos. Se subdividen en sufrútices, caméfitos pasivos y caméfitos activos. Después siguen los hemicriptófitos, que tienen las yemas a ras del suelo, y esto es una adaptación que tienen para que el mantillo o la hojarasca proteja sus yemas en la época desfavorable. Se subdividen en protohemicriptófitos y en roseta. La siguiente clase
son los criptófitos, que son aquellos que tienen la yema por debajo del suelo. En ellos están los geófitos con rizomas o los geófitos con bulbos, aquellos que almacenan pues las sustancias por debajo del suelo para subsistir y que perduren de manera subterránea. Están los terófitos, que son aquellos individuos que duran anualmente y que sobreviven en forma de semillas. Los helófitos, que son individuos que viven enraizados, cuyos órganos asimiladores están en cierta parte aérea y cierta parte sumergida. Un ejemplo de esto es el mangli. Después están los hidrófitos, que tienen las yemas enraizadas bajo el agua, sumergidas o flotando en ella misma. Ahora bien, tenemos la clasificación de Brodmann, Bierut y Ruger. Esta clasificación está basada en las características fisionómicas y estructurales de la vegetación. Está dividida en 4 grupos, de los cuales son lignosa, herbosa, deserta y errante. La vegetación lignosa está definida en 7 categorías, de las que podemos ver a continuación. Tenemos la denominación pluviliginosa, lauriliginosa, duriliginosa, ericiliginosa, astiliginosa, lemigilinosa y aciculinosa. Estas formaciones son de plantas dañinas con árboles o arbustos fructíferos. Entonces tenemos la clasificación herbosa, que corresponde a las formaciones dominadas en su mayoría por vegetación tipo herbácea, en las cuales se dividen según características en herbazales de hojas duras, praderas siempre verdes, praderas sumergidas, turberas de espangum, herbazales de grandes hojas y prados y juncales con las raíces arraigadas en el suelo. Son en total 7 denominaciones para la clasificación de herbosa. Ahora bien, la clasificación deserta corresponde a las formaciones con vegetación muy abierta, con escasez de agua, efecto de salinidad y bastante movilidad del suelo. Las características más importantes de esta clasificación deserta son por sequía, por baja temperatura, por la maleza, por la movilidad del sustrato y la falta del suelo. Ahora bien, la clasificación errante comprende las formaciones principalmente integradas por plantas no vasculares que permanecen en el agua, como por ejemplo con características de plancton, algas, aproplancton y aeroplancton. El sistema de clasificación de Schimper y von Feuer es un sistema que divide la vegetación del mundo en función del clima y describe la estructura de esta zona. Esta actualmente se encuentra dividida en 15 categorías. La primera de estas categorías es el bosque tropical lluvioso, el cual ocupa regiones de pluviosidad y temperatura constantes. Es un bosque que se encuentra pluriestratificado, sus hojas son principalmente siempre verdes, enteras y grandes. Y los árboles son que... No lea la descripción, solamente diga las categorías porque ahí se da mucho tiempo. Bueno, listo. Entonces, las categorías son bosque tropical lluvioso, bosque subtropical lluvioso, bosque monzónico, bosque lluvioso templado, bosque caducifolio verde en verano, bosque aciculifolio, que siempre ve bosque sabande, bosque espinoso y de maleza, sabana, estepa y semidesierto, brezal, desierto seco, tundra y bosque frío y desierto frío. Entonces, a continuación tenemos el sistema de clasificación de la UNESCO. La UNESCO presenta en 1873, digo, un sistema de clasificación a nivel mundial para la vegetación que sea de un territorio a una gran escala, a un millón o menos. Este sistema pues está basado en la fisionomía y la estructura de la vegetación. Esto pues es algo muy general porque no limita ni las zonas latitudinales ni las agrupaciones de vegetación, solamente mira características ecológicas. Entonces, la UNESCO pues lo divide en diferentes órdenes jerárquicos. Lo primero es la clase de formación, que se representa con números romanos. Tenemos bosque denso, bosque claro, matorral enano y vegetación herbácea. Después tenemos su clase de formación, que se representa con letras del abecedario latino en mayúsculas. Esto pues va en función de la periodicidad del follaje que tiene. Después tenemos un grupo de formación que se representa en números, que según el macroclima. Tenemos formaciones que son letras latinas en minúscula y tenemos otras subdivisiones que son el orden jerárquico ya mencionado entre paréntesis, en caso de que sea necesario. Tenemos acá ejemplos tomados del sistema de clasificación de la UNESCO de 1973, donde pues tenemos las formaciones, bosque denso, bosque claro, matorrales, cada uno con su subclase, el código y la característica que lleva. Acá tenemos pues la formación de matorral enanos y comunidades relacionadas, vegetación herbácea. Sistema de clasificación de Holdridge o sistema de clasificación por zonas de vida. Es un sistema el cual toma en cuenta 3 variables, que son la evapotranspiración, la biotemperatura y la precipitación media anual. Es un sistema que con sus categorías para determinar esas variables se utilizan los datos de
la temperatura de la zona, la precipitación y la evapotranspiración. La precipitación se obtiene mediante estaciones bioclimáticas y la biotemperatura y la evapotranspiración se obtienen mediante la biotemperatura. Según Holdrich, esta es la temperatura en la cual se desarrolla el desarrollo vegetal y esta temperatura se da entre los 0 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Si en una zona se tienen temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, entonces estas se toman como si fueran 0 grados centígrados. Y la ecuación para definir la biotemperatura es igual a la temperatura menos los grados de altitud multiplicados por 3, este factor dividido en 100, y se le multiplica la temperatura menos 24 y todo esto elevado al cuadrado. La evapotranspiración es la relación que en la evapotranspiración es la relación de agua que entra al sistema y la que sale del sistema. Y esta depende también de la biotemperatura y la precipitación. En un primer momento, para determinar la evapotranspiración mensual, lo que se hace es multiplicar la biotemperatura por 58.93. Para determinar finalmente la evapotranspiración media anual, lo que se hace es dividir esta evapotranspiración media anual y luego se divide por la precipitación media anual. Y este finalmente es el diagrama que se usa para determinar estas zonas de vida. Listo, entonces tenemos a continuación el sistema de clasificación de Kucher. El sistema de clasificación de Kucher pues es una clasificación vegetal netamente fisiológica y estructural. Esta clasificación pues divide la vegetación en una nomenclatura simbolizada entre letras en mayúsculas y minúsculas y números para sus órdenes jerárquicos. Entonces, las categorías para la forma biológica que presenta Kucher pues lo representa en su jerarquía más alta es en 3 cláusulas. Una forma leñosa, formas herbáceas y una clasificación para formas especiales que él denomina epífitas, trepadoras, palmas, etc. Todas las clasificaciones que no entran en las dos primeras. Pues aparte de eso, estas formas biológicas las clasifica según letras mayúsculas, como se ve en la imagen, en vegetación leñosa, vegetación herbácea y formas biológicas diferentes. Después tenemos las características fisiológicas. Empezamos por las características de la hoja que se simboliza con letras minúsculas. Después tenemos la altura y la cobertura que ya es su categoría estructural. La altura pues la simboliza en números y la cobertura la simboliza también en letras pequeñas. Este sistema de clasificación de Kucher pues presenta 35 categorías, sumándolas todas las que ya acabo de mencionar. Aunque es un sistema más o menos simple en cuanto a su simbología, ya que no toma en cuenta muchas características fisiológicas y características del medio ambiente donde se encuentra la planta, no es muy exacto. Ahora bien, la clasificación de Beard se consideran series edáficas y climáticas, que se llaman series de formaciones. Estas son agrupadas según la fisionomía y la forma de la característica en dos. La primera es las asociaciones, que son conjuntos florísticos organizados por especies dominantes. Y también tenemos las formaciones, que son conjuntos de asociaciones similares en cuanto a estructura y fisionomía. También tenemos las formaciones edáficas de serie pantanosa o serie pantanosa estacional, con gradientes climáticos y suelos pantanosos. También tenemos la serie siempre verde de suelos poco profundos y pavimentados rocosos. Las formaciones y series de formaciones de Beard están conformadas de la siguiente forma. Tenemos formaciones óptimas de bosque pluvial, formaciones estacionales de bosque siempre verde estacional, formaciones de montaña, bosque pluvial, montano bajo, formaciones estacionales de pantano, bosque estacional de pantano. También tenemos formaciones secas, siempre verdes, bosque pluvial seco, bosque siempre verde seco. Y adicionalmente las formaciones de pantano, conformadas por bosques de pantano y manglar, matorral de pantano y arbustal denso. Hernández utiliza el concepto de biomas, que ya lo conocemos, y este concepto de biomas es útil para clasificar las extensiones que representan en el continente. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a explicar sobre los grandes tipos de biomas, que está dividido en 4. Entonces, el primero son los zonobiomas. Estos biomas están asociados a componentes climáticos y a la distribución latitudinal. Normalmente están a bajas elevaciones y cabe aclarar que no tiene delimitaciones muy fuertes, entonces, por lo tanto, también hay presencia de ecozonas.
En los biomas azonales están determinados más por las condiciones ecológicas, como puede ser condiciones edáficas o condiciones de elevación y entre otras condiciones ecológicas. Los orobiomas y los biomas zonales de montaña están condicionados a la elevación y están ubicados en las montañas por encima de los biomas. Esto hace referencia a los Andes y compone en los bosques andinos, los bosques andinos, subandinos y páramos. Y por último, los predorobiomas son los biomas azonales de montaña. Estos son como los grandes principales zonobiomas. Estos son los biomas azonales que son determinados por condiciones edáficas y ecológicas. Como les decía, los orobiomas zonales de montaña se encuentran las selvas subandinas, la selva andina, el subpáramo, el páramo y el orobioma animal, que es los glaciares. Y por último, los predorobiomas y biomas azonales de montaña están condicionadas por condiciones climáticas. Listo, la clasificación de José Cuatro Casas, que fue un investigador y botánico español que realizó una clasificación acá en Colombia según criterios como la precipitación, la altura y la temperatura, describiendo así grandes formaciones vegetales. Siguiente. La primera de estas formaciones es la selva neotropical. Bueno, acá podemos ver un corte transversal de las tres cordilleras en las que vemos dos enclaves subxerofíticos en la cordillera oriental y en la cordillera occidental. Siguiente, por favor. La primera de estas grandes formaciones es la selva neotropical. Esta está caracterizada porque es la formación vegetal más importante por su extensión y vemos cómo la temperatura decrece conforme a la altura. Siguiente, esta se subdivide en tres tipos. La selva neotropical inferior, que va de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, la selva subandina o bosque subandino de 1000 a 2800 y el bosque andino o selva andina de 2400 a 3800 metros sobre el nivel del mar. Aquí se destaca la selva neotropical inferior con una asociación del natal. Vemos que conforme aumenta en altitud, se disminuye la temperatura y se disminuye también la precipitación, pero eso no significa que se disminuya la humedad, ya que en la selva andina también hay un grado alto de humedad relativa. Por arriba, por favor, siguiente, arriba de los 3800 metros sobre el nivel del mar empieza lo que es el páramo, con temperaturas que oscilan desde los -2 grados a los 12,7 grados centígrados. Son suelos fértiles y con baja descomposición de materia orgánica. Predominan hojas nanófilas y micrófilas debido a la alta radiación y sufre cambios de temperatura muy brusco. Por ello, las plantas deben adaptarse a retener el agua para no transpirarla y por eso desarrollan pubescencia en las hojas o son de alturas muy bajas. Siguiente, por favor. El páramo se subdivide en tres. El subpáramo, que es la transición entre la selva andina y el páramo propiamente dicho, que está dividido por el ecotono 10 grados. Se denotan aquí asociaciones de los géneros Hipericum, Ginopsis, Polylepis y Miconia. Predominan pues especies con hojas nanófilas y leptófilas. Y por último, el superpáramo, que está por arriba de los 4500 metros sobre el nivel del mar. Tiene suelos pobres debido a la pendiente con alta rocosidad y los individuos también suelen ser achaparrados y muy pequeños. Siguiente, por favor. Las otras formaciones están también la sabana como grandes extensiones en los que se encuentran pocos individuos arbóreos muy distribuidos, sobre todo en los llanos orientales. Son lugares bien drenados, con gramíneas, a veces son interrumpidos por bosque ripario y esta vegetación se asemeja a una vegetación higrófila, la de los bosques riparios. Aquí está la asociación de los morichales aislados en las sabanas, que es cuando encuentran pues características o unos sitios que le puedan brindar la humedad que necesitan para crecer. Bueno, se caracteriza de por sí la formación como una formación que tiene una estación seca larga. Siguiente. Este también tiene una subdivisión que es la sabana casmófita y esta sabana casmófita son formaciones vegetales que se desarrollan en lo alto de los cerros que están en las selvas, en las mesetas. Estos individuos que están en estas formaciones vegetales se desarrollan gracias a que son suelos cubiertos por roca arenisca y son bien drenados.
La vegetación es un matorral de tipo xeromorfo con arbustos y árboles pequeños, hojas coriáceas, arrocetadas de hojas firmes y espinosos con estructuras espinosas y hojas dentadas. Siguiente, por favor. Las formaciones xerofíticas y subxerofíticas que básicamente hacen referencia a los desiertos, que tienen una zona seca muy larga, un periodo de sequía muy largo, vegetación también, pues como su nombre lo dice, de tipo subxerofítico y xerofítico, árboles achaparrados con hojas esclerófilas para evitar la transpiración, familias como la cactácea, crasulácea, aizoácea, entre otros. Siguiente, por favor. Los manglares, que son un tipo de vegetación de carácter halófilo que soportan grandes cantidades de sal y se desarrollan en lugares donde el río o los ríos traen nutrientes y desembocan en el mar, entre un frente marino, y el río al traer esos nutrientes los deposita en las raíces y son tomadas por estas plantas. Tienen asociación Rhizophoretalia de Rhizófora mangle, comunidades como Peliceria, Avicennia, Laguncularia, entre otros. Se adaptan morfológicamente con raíces tabulares, pulcras, algunos con geotropismo negativo y positivo, ubicados en los estuarios de los ríos, como les digo, donde depositan grandes contenidos de materia orgánica para enriquecer los nutrientes, llevarle los nutrientes y que las raíces puedan tomarlos. Siguiente, por favor. Aquí vemos como una sucesión en la que primero está Rhizófora brevistilae, que está en el frente marino, que este es el llamado mangle rojo. Luego está sucedido por Avicennia nítida, que se establece en terrenos donde no es tan salado y donde hay una mayor estabilidad en el suelo. Y siguiente a esto está la Languncularia racemosa, como nombre común comedero, que es una arbustiva o arbórea de menor altura. Y esta es la tercera faja en suelo donde ya está, digamos que, conformado para que se pueda pues establecer allí. Siguiente. Las playas y márgenes que hacen referencia a las primeras fases de la vegetación sobre un suelo primario caracterizado por gramíneas con franjas donde se desarrollan las especies de Linerium sagittatum, luego una sucesión de Tesearia integrifolia y por último las cecropias, que son especies heliófilas que pues son de estrategia R. Siguiente. Bueno, entonces seguimos. También están los prados, que son zonas deforestadas o quemadas y se diferencian de las sabanas a que estos están desarrollados en zonas montañosas con altas pendientes. Y por último, la última formación vegetal es la vegetación acuática, que se desarrolla pues en el agua, como lo dice su nombre, y se ven comunidades monoespecíficas que abundan muchísimo en la superficie, con géneros como Tristichia, Rhincholasis, Wedeliana o la Victoria. Bueno, enseguida vamos a hablar del sistema de clasificación de Nyangambi. Entonces, esta clasificación se hizo en 1956 a partir de un conjunto de científicos que su objetivo era realizar una clasificación muy flexible para las formaciones vegetales. Entonces, primero es una clasificación no jerárquica, que es cualitativa y se caracteriza por la fisionomía, aparte que tiene muy en cuenta los factores ecológicos, puesto que estos nos van a determinar el tipo de vegetación. Enseguida pues se plantearon 21 formaciones, las cuales caracterizaban el paisaje y se iban a formar por individuos que tenían formas biológicas muy dominantes. Y aparte se iban a representar mediante un diagrama tridimensional, como lo vemos en la imagen. Y bueno, enseguida se realizaron dos formaciones. Entonces, la primera formación forestal cerrada y las formaciones mixtas forestales de gramíneas. Entonces, en las formaciones forestales cerradas, vamos a ver que van a estar determinadas por los tipos de vegetación, pues por los factores climáticos y edáficos, en donde vamos a encontrar los diferentes tipos de bosque denso, etcétera. Y en las formaciones mixtas vamos a encontrar los tipos de vegetación de bosque, sabana, estepas y bueno, y pradera. Siguiente. La clasificación de Brown Blanquet, que fue un botánico
y geobotánico y fitosociólogo suizo que hizo su clasificación basado en la composición florística. Se basa en la elaboración del inventario fitosociológico que permite el estudio comparado de las especies que componen las comunidades. Siguiente. Su método está, bueno, basado en las especies, hay tres tipos de especies que se evidencian en una comunidad. Las especies características que pues, caracterizan la comunidad suelen definir las asociaciones y son indicadoras del equilibrio ecológico porque solo se presentan en ciertas comunidades. Las especies diferenciales que están presentes en algunas unidades muestrales, pero no en todas, y suelen definir sus asociaciones y suelen ser útiles para separar una comunidad de otra. Y las especies acompañantes que realmente son indiferentes y son muy frecuentes en todos los muestreos. Siguiente. Su método está inicialmente basado en una etapa analítica donde se trata de escoger una forma homogénea de la zona, que esto es según el criterio del investigador y entre más conocimiento tenga el investigador de la zona, pues mejor se va a poder escoger la forma homogénea. Lo siguiente es escoger el tamaño de la parcela, que esto lo hace según el concepto de área mínima. Esto es muy sencillo y su método era que tomaba una unidad muestreal y inventariaba el número de individuos que habían allí. Luego duplicaba el tamaño de esa unidad muestreal y así sucesivamente hasta que en un momento iban a dejar de aparecer, de aumentar el número de individuos y en el punto de inflexión de esa curva es en el que se traza una línea paralela al eje Y donde se definirá así el área mínima donde va a estar ubicada una comunidad y en esa área mínima pues se van a montar las unidades muestrales. Siguiente. En la etapa analítica, pues se toman los datos de cada unidad muestreal, se identifican las especies y se miden la cobertura de manera, la verdad, muy subjetiva, según esta tabla que podemos ver ahí, en la que el índice R y más se refieren a la abundancia y los números del 1 al 5 se refieren a la dominancia. Cabe recalcar que la abundancia aquí está refiriéndose a la densidad, que es el número de individuos, no en la comunidad ni en la asociación, sino solo en la unidad muestreal. Siguiente. La etapa sintética es la siguiente, que se basa en la creación de una tabla bruta, que es tomar todos los individuos y poner su cobertura, luego la tabla de presencia, la tabla parcial, la tabla diferenciada y la tabla sintética. Siguiente. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver un ejemplo de la tabla bruta en el cual se tienen las especies y se pone el grado de cobertura abundancia y cuando se disponen de datos dependientes de suelo y orientación o litología y estos datos ambientales y ecológicos, pues se añaden también como anexos que ayudarán para separar comunidades en un proceso posterior. Seguido a esto, siguiente, está la tabla de presencia que se añade una columna con las clases de presencia, las cuales podemos evidenciar ahí en esa tabla que están según índices de números romanos. Luego de esto, una tabla parcial donde se eliminan las especies cuya presencia es menor a 5% y mayor a 60%. Y vamos a trabajar con las especies que quedan. Siguiente. Está la tabla diferenciada donde se vuelven a incluir estas especies, se transcribe la tabla parcial, los conjuntos de especies que se pueden separar si están presentes o ausentes, dos o más grupos de inventarios, se agrupan en las filas continuas y se resaltan en cajas de colores y esto nos determina las comunidades que están allí presentes en el inventario que hicimos. Al comparar los tamaños de los grupos, se puede tomar la decisión sobre si estamos ante una o más comunidades. Siguiente. Por último, la tabla sintética, en ella se reemplazan los conjuntos de censos de cada asociación por una sola columna para cada uno, en la cual se expresa el porcentaje de presencia de cada especie según la escala de 5 puntos que habíamos visto anteriormente. Siguiente. Después se determina la fidelidad. Como habíamos visto antes, hay especies características y en ella hay tres subtipos de especies. Las exclusivas que aparecen restringidas solo a ciertas comunidades, son fieles a su comunidad. Las especies selectivas que se encuentran sobre todo en una comunidad dada y ocasionalmente se encuentran en otras comunidades. Especies preferentes que se encuentran óptimamente en una comunidad dada, aunque puedan aparecer en otras, pero prefieren aparecer en la comunidad donde están.
Hay especies acompañantes que están las indiferentes de estrategia R que aparecen en cualquier comunidad y las especies extrañas que la verdad son especies que son raras en todo el inventario porque aparecen una o dos veces en todas las unidades muestrales tomadas. Por último, están las especies diferenciales. Es aquella que no está restringida a una determinada comunidad, pero que dadas dos comunidades en la que esté presente puede funcionar o puede ser indicadora para separar dos comunidades. Siguiente. Por último está la etapa sintaxonómica, que es mirar las asociaciones que están en esas tablas y asignarles un nombre según el Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica. Las asociaciones se agrupan en alianzas, estas en órdenes, y los órdenes se agrupan en clase. Por eso se tomarán las especies, una que es la más dominante y otra que es la diferencial o la selectiva, y su terminación se da para clase ETEA, para orden ETALIA, para alianza ION, para asociación ETUM y para subasociación ETOSUM. El sistema de clasificación de Clemens es un sistema jerárquico y este se basa en la análisis del monoclímax, en el cual se dice que en una zona que tenga condiciones climáticas homogéneas solamente va a haber un tipo de comunidad clímax. Siguiente. En Norteamérica, Clemens describe tres grupos principales de esta clasificación, que son los bosques, los matorrales y los pastizales. Y cada uno de estos tres se deriva en diferentes formaciones. Un ejemplo de esto es que él, en un clímax forestal, reconoció unos grupos, los cuales son el bosque abierto, el bosque montano, el bosque costero, el bosque subalpino, el bosque boreal, el bosque de lagos y el bosque caducifolio. Siguiente. Esta clasificación ya no se usa, debido a que ya no se acepta el concepto de monoclímax, sino el concepto del policlímax, el cual dice que en una zona que tenga las mismas condiciones climáticas, puede tener diferentes comunidades clímax en ese mismo lugar. Siguiente. Entonces, ordenación. El concepto de ordenación, pues lo tenemos que, la ordenación determina, pues es la forma de determinar las agrupaciones vegetales en un espacio. O sea, en pocas palabras, pues es una obtención de obtener secuencias o gradientes a lo largo de ejes verticales que la persona que está analizando pone como pautas para simplificar lo mayor posible las dimensiones o los factores que van a analizar estas especies o estas asociaciones. Bueno, enseguida tenemos los tipos de ordenamiento o de ordenación. Tenemos el análisis de gradiente directo, el cual se lo vamos a utilizar para observar la variación que tiene la vegetación con respecto a factores ambientales, los cuales nos van a ayudar a organizar los individuos sobre los ejes. El otro es el gradiente indirecto, el cual vamos a utilizar cuando hay técnicas implicadas sobre la información de la vegetación. Puesto que aquí lo que buscamos es que los ejes ya estén dados por los datos de la vegetación. Además, que lo que van a hacer ellos es representarnos direcciones de variación, las direcciones de variación que son muy importantes para que nos representen la presencia de un gradiente ambiental. ¿Listo? Siguiente. Ahora bien, los métodos de promedios ponderados de Whittle son métodos directos e informales, donde tomamos en cuenta valores o índices ambientales, como la altitud, las condiciones de humedad, la acidez del suelo. Adicionalmente, estos índices se pueden expresar para posiciones de muestra de un gradiente o comunidad. Para ello tomamos en cuenta los siguientes cálculos: indicadores de la especie respecto a una variable ambiental y los valores estimados de la variable ambiental, donde BA corresponde al valor estimado de la variable K, que corresponde a la variable ambiental. A representa la abundancia de la especie y M, número de parcelas observadas. De correspondencias es una técnica la cual se basa en realizar una interpretación de unos coeficientes de relación y que, por lo tanto, se tiene que existir unas relaciones existentes entre ambos conjuntos y que estas relaciones sean de tipo lineal. En este método hay que realizar una tabla de individuos contra eventos. Estas casillas de la tabla tienen que contener la frecuencia de una serie de eventos para estudiar conjuntamente y una tabla de variables cuantitativas y cualitativas que se consideran explicativas de las frecuencias observadas. Esto siguiente. Entonces, tenemos el ordenamiento polar. El ordenamiento polar es un tipo de ordenamiento
propuesto por Curtis, el cual es un método simple de ordenamiento en que el analista pone unos rangos específicos de características que va a analizar, las cuales va a volver datos estadísticos para poder utilizar. El ordenamiento polar empieza con el índice de Sorens y la conversión de valor a distancias, el cual pues tenemos unas especies divididas por parcelas. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el índice de Sorens para poder saber la similitud que hay entre una especie y otra. Después vamos a convertir estos valores a unas distancias, las cuales pues tenemos como ejemplo en la tabla que tenemos en este momento. Eso a continuación vamos a volver esas distancias un porcentaje de similitud, lo cual vamos a utilizar para mirar los rangos que vamos a tener para analizar estas especies. Después de eso, con la fórmula de Beers, vamos a hallar los extremos de los ejes que vamos a utilizar para analizarlo. Teniendo esos ejes, se sacan las coordenadas para poder presentar estos puntos que tenemos de datos de cada especie en un diagrama de dispersión, o también se puede presentar en un perfil. Para la explicación de ordenación y clasificación, utilizamos dos artículos, de los cuales el primer artículo de estudio de caso es la clasificación y ordenación de bosques de pino piñonero del estado de Querétaro, México. El objetivo de este estudio, pues, era realizar la caracterización estructural y florística de las especies que se encontraban en la zona, la cual se dividía en diferentes localidades. Esto era para establecer una relación entre la estructura y la composición de las especies de las comunidades en este ambiente físico, el cual estaba condicionado por aspectos climáticos, dependiente y de recurso hídrico de la zona. Entonces la metodología que se utiliza en este estudio es la siguiente. Se realiza en 14 localidades del bosque del desierto de Querétaro, entre los 2000 y 2900 metros sobre el nivel del mar, en un clima semicálido y húmedo. En la fase de campo se realiza la ubicación de las parcelas, determinando la composición florística a partir de muestreos estacionales entre junio del 2013 y junio del 2014, donde se hacen recorridos de 2000 metros por las 14 localidades, recolectando e identificando especies anuales y perennes, arbustos y árboles. Posteriormente se hace la caracterización de la vegetación, realizando un análisis según las características fisonómicas, donde se tomaron 12 puntos al azar con distancias entre cada muestreo de por lo menos 20 metros. Adicionalmente se toman referencia de árboles con DAP mayor a 10 centímetros. Y posteriormente se toman muestras de 1 kilogramo por cada sitio de muestreo, donde posteriormente se realiza la determinación del pH, materia orgánica, entre otros componentes. En la fase de procesamiento realizamos los cálculos de las variables de frecuencia, dominancia, densidad de las especies y su representatividad e índices de importancia relativa. Generamos gráficas estructurales como vertical y horizontal para posteriormente definir los perfiles fisionómicos del estudio. Adicionalmente, elaboramos dendogramas para facilitar la comprensión y organización de las comunidades. Luego de esto, pasamos a hacer una clasificación de la vegetación según un análisis clúster de agrupamiento para generar un dendograma general de áreas. Posteriormente a esto, hacemos un análisis donde utilizamos un programa de cálculo PAS 3,01, donde realizamos análisis de correspondencia canónica con una ordenación directa en la que la composición de las especies se relaciona directamente con el gradiente de las variables ambientales. Los componentes de correlación fueron las especies, los sitios y las variables ambientales registradas para cada localidad. Se trabajó básicamente con el programa de cálculo Canoco de Tilbray-Smildecker. La fase de análisis. Los obtenidos de este estudio fueron que en total se identificaron 78 especies de plantas vasculares. Estas están repartidas en 63 géneros y 39 familias. Y en esta zona se encontraron 4 asociaciones florísticas, las cuales fueron Bosque de Pinus embroides y Junipensis flácida. El siguiente es Bosque dominado por Pinus embroides, algunas veces acompañado por Pinus piñacea. Bosque de Pinus embroides, variación color. Bosque dominado por Juniperus flácida, acompañado por Pinus embroides. Siguiente. Esta asociación, que es la del bosque del Pinus embroides Juniperus flácida, esta se encuentra dominada principalmente en el dosel por Juniperus embroides y Juniperus embroides flácida y Pinus embroides, en las cuales de estas, la primera especie es la más frecuente, la más abundante y la más dominante por el área basal. Y esta se encuentra acompañada por pocos individuos
también de porte arbóreo. Siguiente. El bosque dominante el tercer por Pinus embroides, algunas veces acompañado por Pinus peniaceae. Pinus embroides y Pinus peniaceae dominan el dosel en el estrato superior con una altura de 8 a 11 metros y el estrato inferior de 4 a 7 metros está representado en su gran mayoría por Juniperus y Juniperus de pena. Siguiente. El bosque de Pinus embroides y bosque Pinus embroides variación bicolor. El taxón con mayor B y R fue Pinus embroides y Pinus embroides variación bicolor, ya que son las especies más frecuentes y que tienen densidad, pero la primera ocupa mayor área basal promedio. Siguiente. Bosque de Juniperus flaccida y Pinus embroides. Esta se encuentra dominada en el dosel por estas dos especies. El primero es el taxón más frecuente y con mayor densidad de área basal. Es decir, que es la especie más importante en este ecosistema, y dicha agrupación fue la comunidad más rica en composición del estrato arbóreo. Según la discusión del artículo, podemos observar que se encontraban 4 asociaciones diferentes, de las cuales la asociación de bosque de Jupinerus flaccida y Pinus embroide era de las más importantes, ya que presentaba el IBI más alto de todas las especies estudiadas. Esto ya que esta asociación estaba conformada por una especie heliófita, la cual era el Pinus emboide, que presentaba un crecimiento rápido y mantenía una buena resistencia a la luz, la cual le daba la cobertura necesaria de sombra para que creciera el Juniperus flaccida, el cual es una especie hesiófila, la cual en condiciones adecuadas de sombra, luego de crecer puede tener una alta adaptabilidad a la luz. Esto además de que la Juniperus flaccida es una especie que puede crecer en zonas donde el suelo haya tenido alguna pérdida extrema de vegetación, donde haya afloramiento rocoso o donde haya un recurso hídrico escaso. Esto hace pues que esta asociación genere las condiciones ideales para que pueda crecer en abundancia en comparación de las otras zonas. Por otro lado, pues también se pueden clasificar las asociaciones según Brown-Blanquet, ya que según el análisis de composición florística que se presentó en el artículo, demostraba que la asociación de bosques de Juniperus flaccida y Pinus embroide, al ser la más importante, presentaba una fidelidad electiva según las clases de fidelidad de Brown-Blanquet, ya que las dos especies, aunque se encontraban en diferentes localidades, la mayor parte de estas especies pues se encontraban localizados en la localidad de Pinal de Almoles. Por otro lado, las otras dos asociaciones que presentamos se pueden clasificar como de fidelidad preferente, ya que aunque sí se encontraban en una comunidad como más centralizada, era mucho más repartido en las diferentes comunidades. No les afectaba tanto características como temperatura y como recurso hídrico, sino que se veían más condicionadas por la pendiente que se encontraba en la zona. ¿Hans se fue? No. ¿Quién decía conclusiones? Aquí estoy. Sí, las conclusiones. Bueno, los autores concluyeron, ya para terminar este estudio, que los pinos piñoneros son especies de mucha importancia ambiental, ya que tienen una gran amplitud y resisten condiciones de adversidad. También los resultados que se obtuvieron pueden ser la base para elaborar planes de manejo y pueden ayudar a proteger la biodiversidad de esta zona. Y otra conclusión fue que propiciar el uso de los pinos piñoneros como especie sombrilla para conservar, ¿vale? Para aumentar el alcance de su protección en un lapso corto de tiempo. Listo. Hans ya se puede desconectar si quiere, todo bien, entre el computador. Ya, listo. No necesitamos nada más del Ahorita me voy a muchacho, conectar, ¿verdad? pero ya no tengo micrófono. ¿Ah? ¿Necesitamos algo más de Hans? No creo. Entonces, Deberíamos Para eso volver a no, sí. repasar la exposición. no, sí, obvio. Esa cara de Hans, por ti, hijo de puta. Bueno, A dar esto. pues chao. Deberíamos ir a yo- qué? Sálgase, Hans, que me está haciendo enlentar el computador. Luis, ¿quién presenta ¿Listo? esto? Voy a Oigan, presentar. ¿Qué? Bien. ¿Listo? ¿Qué pasó? no, ya no, porque Luis se enoja.
No, Pregunte rápido que se nos acaba el tiempo. No, es que estoy practicando bien la parte de metodología. Entonces, pues quería ver si me pueden dar un tiempo para terminarla de practicar bien. No, es que mira que Mientras- el siguiente estudio de caso es una caracterización florística estructural de diversidad y ordenación de la vegetación en la Reserva Forestal de Cárpatos en Huasca, Cundinamarca. Los objetivos, como objetivo general, es caracterizar el componente vegetal de la Reserva Forestal de Cárpatos a partir de la definición de grupos florísticos que describen unas condiciones fitosociológicas específicas. Como objetivos específicos tenemos definir las unidades de vegetación presentes en la Reserva Forestal de Cárpatos con base en las especies características exclusivas y diferenciadas, y determinar la composición florística de las unidades de vegetación presentes en la reserva forestal. Siguiente. La zona de estudio cuenta con una altitud entre los 2.600 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar, con suelos jóvenes con influencia de ceniza volcánica en sus primeros horizontes. El relieve ha influido en la dispersión y acumulación de la ceniza y constituye un factor importante de susceptibilidad a la erosión. Son moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, con alta acidez, friables, con bajos contenidos de carbono y una fertilidad mediana a baja. En cuanto a lluvias y temperaturas, observamos allí el diagrama ombrotérmico en el que se evidencia altos valores de precipitación de los meses entre abril y mayo hasta el mes de julio y la ausencia de meses ecosecos. Siguiente. Bueno, ya la metodología se divide en dos fases. La primera es la fase de preparación, en donde se hizo una recopilación de información de la reserva, en donde se investigó pues, factores ecológicos, dendrológicos y cartográficos. Además, que se investigaron estudios para complementar el factor estadístico, como el Twistman. Bueno, para escoger para escoger el sitio de muestreo, entonces lo que hicieron fue diferentes actividades. Hicieron observaciones cartográficas, igualmente hicieron observaciones de fotos aéreas de la reserva y pues se hizo una visita y un reconocimiento al lugar. De manera que lo que se hizo fue como escoger solo las áreas con vegetación arbórea de 373 hectáreas y en ellas se hizo de manera aleatoria, se hicieron de manera aleatoria 14 hectáreas de muestreo de 1.000 metros cuadrados. De muestreo que fue del 0,36%. Siguiente. Bueno, ya en la segunda fase, que es la fase de campo, se divide en tres. Primero la ubicación y trazado de las parcelas, en donde los sitios de muestreo, cuando ya fueron establecidos en la cartografía, se pasó a hacer una localización de estos en campo. Entonces se realizó una parcela de, como vemos en la imagen, de 1.000 metros cuadrados, la cual se dividió en 10 subparcelas, en la cual cada una entonces iba a tener un área de 10 por 10 metros. Dentro de esta iba a tener un área de 5 por 5 metros y dentro iba a tener un área de 2 por 2 metros. Bien. Bueno, la segunda parte de esta fase de campo se hizo la recolección de datos, en donde, ¿lo puedes pasar por favor? En donde, entonces a la parcela de 1.000 metros cuadrados, entonces a la parcela de 1.000 metros cuadrados, entonces se recolectó información de los individuos que tuvieran un DAP mayor o igual a 10 centímetros, de manera que ahí en ellos se identificó pues su nombre científico, su DAP, su altura total, pues las coordenadas y la cobertura. Aparte que cada individuo se le asignó un código para identificarlo. Entonces, lo que hicieron fue como separar como los individuos. Entonces, para individuos con un DAP menor o igual a 10 centímetros y con una altura mayor de 1,5 metros, entonces lo que hicieron fue inventariarlos en parcelas de 25 metros cuadrados, ¿sí? Luego de esto, para ellos se valoró lo que era el nombre común, la altura total, el DAP, la presencia y la cobertura. En cambio, para individuos menores de 1,5 metros, entonces, para ellos se ubicaron en parcelas de 4 metros cuadrados y en ellos se identificó pues el nombre común, la cobertura y pues su presencia. Siguiente. Y ya para la última parte de esta fase, lo que hizo fue una verificación de la especie, en donde se cogió a cada individuo y lo que se hizo fue identificarlos taxonómicamente a partir de la ayuda de dendrólogos.
Bueno, y aparte sí también se tomaron como muestras de estos individuos para llevarlos al herbario de la Universidad Distrital y para que allí también pudieran ser identificados. Y pues falta aclarar que aquí se hizo, fue una clasificación de Brown Blanchet. Listo, siguiente. Hablando del análisis, comenzamos con que hay una alianza y dos asociaciones vegetativas. Eh, siendo, eh, siendo estas dos asociaciones, como dijo mi compañero anterior, diferenciadas por factores ecológicos, como en este caso es el factor edáfico y el factor de la pendiente. Entonces, analizando la primera asociación, que es Ocotea Calispolae, Riemanniatum pinatum, en donde su estructura, la altura, es 46% de los individuos van de 5,5 metros a 11 metros de altura, y el 18% restante son mayores a 25 metros. El número de individuos es de 2.410, en donde están representados por 43 especies, 32 géneros y 24 familias. La familia con mayor número de individuos es la Eurasia, y también es la familia con mayor IBI. Esto refiere a que es la familia con mayor importancia ecológica en asociación. Y por terminar, en el estrato predomina el arborio inferior con un 77%. Siguiente. En la segunda asociación tenemos como nombre la asociación Clusia multiflorae Weimannatium palvicinae, tomando como Clusia la especie más dominante y Weimannatium valviciana como la especie más fiel. El número de individuos tenemos que es mucho menor a la asociación anterior, con solo 241 individuos, representados en 12 familias, 19 especies, 35 géneros y 24 especies. ¿Okay? El estrato arbóreo superior incluye a 12 familias y 19 especies, y en el estrato arbóreo inferior tiene 20 familias y 38 especies. Igual que Igual que la asociación anterior, la familia con mayor individuo es la Eurasia, con un 18%, y igual que la asociación anterior, también predominan las melastomatáceas y las rodiáceas. Sin embargo, en esta asociación también se incluyen a las coloniáceas con 12%. Igualmente, la Laurasia es la familia con mayor importancia ecológica, ya que tiene un mayor siguiente. Entonces, se pueden decir entre ambas asociaciones que, como acaba de decir anteriormente, se encuentran condicionadas a valores ecológicos, gradientes ecológicos, y se omite el gradiente extrínseco, ya que extrínseco no, sino antropogénico, ya que no hay intervención humana en esta área de estudio. Entonces, esto produce ciertas adecuaciones y fidelidad de algunas especies, como lo son la Weimania finatum en la primera asociación y la Weimania valvicinae en la segunda asociación. Para ambos, la familia con mayor importancia ecológica es la Eurasia. Siguiente. En los valores de riqueza y diversidad, entonces, son calculados en individuos con diámetro mayor a 10 centímetros, en donde según los datos se registraron que ambas asociaciones tienen una heterogeneidad muy amplia, sin muchas diferencias entre sí, teniendo en cuenta que entre ambas asociaciones el número de individuos es muy diferente. Para riqueza, se tomó uno de los datos que se analizó es el índice de Berger-Parker. Este índice va de 0 a 1, en donde 0 es el índice con menor heterogeneidad entre las especies y 1 es de mayor heterogeneidad. Entonces, en donde la asociación Clusia multiflorae tiene un valor de 0,78 y para la otra asociación, la de Ocotea carophylla, es de 0,88%. Esto quiere decir que ambas asociaciones tienen un índice de heterogeneidad muy amplio, como lo acabé de decir. Para la diversidad alfa tenemos que el cociente de mezcla, en donde para la asociación de Cotea calófila es de 1 a 17. Esto quiere decir que hay una especie por cada 17 individuos. Y para la Clusia multiflorae es de 1 a 20. Esto quiere decir que hay una especie por cada 20 individuos. Y para terminar, según lo analizado, este
Este régimen que cumple las dos asociaciones cumple a un patrón de clasificación que según Hernández lo clasifica como un bioma hidrofítico andino, en donde hay dominancia de especies como Weimania, como lo acabamos de ver, y, y también es predominante el estrato arbóreo inferior, como, como lo dije anteriormente. Ya, eso es todo. Espera, ¿puedes pasarlo un momento ahí? Parce, esto no es 17 individuos por cada especie, o sea, al revés. 2,5, 3, ya. Para la discusión de este estudio, comparándose con las clasificaciones que expusimos anteriormente, podemos compararlo con 4 autores en específico. Según 4 casas, pues el área de estudio, al estar entre los 2.600 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar, al tener una temperatura de 3.9 grados centígrados y una precipitación media anual de 1.714.3 milímetros, con un régimen monomodal, podría decirse que hace parte de la formación vegetal de la selva andina, que permanece constantemente nublada, siendo representativa también en especies arbóreas dominantes como las del género Weimania o Clusia, así como lo expresa Cuatro Casas en su artículo de formaciones vegetales hecho en 1958. Por la parte de Brown-Blanquet, se realiza el análisis de composición florística usando su método y definiendo para cada especie la presencia y cobertura y realizando las tablas, solo que se hace mediante el programa PC Order y por el método Twispan, lo cual hace que este procedimiento sea aún más rápido. Para las asociaciones, tanto en la primera como en la segunda, podemos ver cómo se conforman entre una especie electiva, que es aquella que es fiel a su comunidad, pero presente en otras, y una especie dominante y diferencial, presente en algunas unidades de muestreo y en otras no, que es esta la que nos define el nombre de las asociaciones, que son las Weimanias. En un caso, Valdiciana y en la otra, Pinata. En cuanto a Ronquier, podría decirse que según su escala, para la primera asociación, que tiene una mayor cobertura en el estrato arbóreo superior con individuos megafanerófitos, y para la segunda asociación tiene una mayor cobertura en el estrato arbóreo inferior con individuos mesofanerófitos. Y por Holdridge podría decirse que el coeficiente de mezcla, como ya lo mencionó nuestro compañero, nos va a determinar la relación que existe de especies diferentes con respecto al número de individuos para Clusia multiflorae y Weimaniatum balbisianae de 1,20, representando que cada especie cuenta en promedio con 20 individuos, y para la asociación Cocotea calófila Weimaniatum pinatae presenta un cociente de 1,17, que representa una especie con 17 individuos. Clasificada la zona también como bosque húmedo montano bajo.